Hoy habló el intendente incluso, Mauricio. Así es, ¿qué es lo que pasa exactamente con el Cerro Ñemby? Hoy, ya jueves, se debía pasar todo propiedad del municipio. Hasta el día de ayer tenía tiempo la empresa Concrete Mix para presentar lo que era el plan de cierre y el traspaso a la comunidad. ¿Qué es lo que ocurrió y lo que denunciaron tanto los ciudadanos ñembuenses como también la comuna? Es que en ningún momento se presentó este documento, o el plan de traspaso, mejor dicho, como tampoco se conformó la mesa que se acordó conformar hace 4 meses atrás, donde el municipio ñembuense debía ser parte de esta mesa en lo que hace al traspaso a la comuna. Escuchamos lo que mencionaba el intendente respecto a qué es lo que se va a hacer a partir de este momento ya para seguir presionando a la empresa Concrete Mix para realizar este traspaso. Esto es lo que decía más temprano. Ahora vamos a, como dije hace un rato, se convoca a una audiencia pública, pero nosotros de antemano ya aclaramos de que vamos a hacer frente a esto como ñembuenses, vamos a exigir que la Procuraduría defienda los intereses del pueblo paraguayo, claro, pero ellos nos piden que se reconsidere y que se han acudido a otros estrados para poder renovar de vuelta la patente. Muy bien, otro punto bastante llamativo de la situación es que fue que Concrete Mix y las empresas que están dentro de Concrete Mix denunciaron al municipio por lucro cesante, teniendo en cuenta que dentro de la cantera de Concrete Mix existían varias otras entidades que trabajaban con la piedra de la cantera y, por supuesto, al prohibirse la explotación de esta cantera, estas empresas se quedaron sin la materia prima y por ende no pudieron trabajar, o bien sus costos subieron de manera importante, teniendo en cuenta que tenían que trasladar esta materia prima de otros lugares. La municipalidad anunció también una contrademanda para estas empresas. Muy bien, Mauricio, vamos a ver cómo acaba esta historia, porque recordamos el antecedente precisamente, muchos litigaron, incluso el propio intendente de esta localidad. Recordarán ustedes, por ejemplo, aquellos contratiempos que se suscitaron con el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, por la supuesta existencia y posterior inexistencia de documentos que permitían a la firma Concrete Mix seguir operando. Esto todo ya se saldó, sin embargo no se llega a entregar definitivamente el cerro. Esa es la cuestión, Mauricio. Es así, inclusive hablamos con algunos vecinos de la zona que nos decían que algunas de las maquinarias ya fueron retiradas del lugar, aún quedan algunas que son las excavadoras, las maquinarias más importantes, pero la mayoría ya fue retirada del lugar. Aún así, Concrete Mix continuó en el lugar y no se inició esta mesa de traspaso para el municipio debido a que no existe el plan de cierre. Además denunciaban también que se debían realizar obras en las inmediaciones del cerro, como mitigación ambiental, como por ejemplo un vallado. También hablaban de algunos lugares donde tenía que haber empedrado o asfaltado, que tampoco se realizó por parte de Concrete Mix. Muy bien.